¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy estaremos conversando con un personaje referente en un área del quehacer humano que toca la parte académica y la parte también de la parte ciudadana, ¿no? Vamos a estar conversando con la ingeniero Liana Arrieta de Bustillos, una dama con mucha trayectoria en la región, con muchas iniciativas de las que seguramente vamos a conversar en los próximos minutos, así que no se aparten de nuestra sintonía. Bienvenida a 60 Minutos con José Luis Yepes. Muchas gracias, José Luis. Bueno, primero que todo decir lo feliz que estoy, de verdad me siento profundamente feliz de tenerlos aquí. Vamos, la conversación nos va a llevar a que nuestros televidentes sepan por qué usted está precisamente invitada al programa. Pero para eso también antes es bueno siempre refrescar un poco el tema de las raíces, dónde nació, quiénes fueron sus padres, cuántos hermanos, cómo era ese hogar, qué recuerdos le vienen de esa niñez que ayudaron a construir la mujer que es hoy, ¿no? Sí. Bueno, muy orgullosa de mis padres. Soy de una familia humilde, pero muy rica en valores humanos. Sí, de verdad que de ellos tengo esa herencia de luchar por lo justo, luchar por el bienestar de los demás, por la verdad, de buscar la verdad, de ser honesto, la transparencia. Sí, mi padre, comerciante, emprendedor, era Atilio Arrieta Montero. Sí, él tenía una molienda de maíz. Yo recuerdo que tenían varias en Maracaibo. Soy de Maracaibo, pero ahora soy de verdad guara de corazón. Tengo todos mis hijos aquí, larenses, de Barquisimeto, y amo mucho esta ciudad. Y mi mamá, Ricarda Angulo de Arrieta, era, como te expliqué, yo entiendo que ser ama de casa también es una empresa tan importante y quizás tan compleja. Y con 8 hijos más. Y con 8 hijos. Entonces mi mamá también era una empresaria de la casa, del hogar, de la familia. Nos llevó a todos a ser universitarios y eso tiene un gran logro. Claro. Logro, sí. Liana, hablemos de usted, la quinta de esos 8 hermanos. Sí. ¿Cuántos varones, cuántas hembras? ¿Qué recuerdos le vienen de esa infancia? Sí, bueno, 5 varones y 3 hembras. De esa infancia me recuerdo la pureza, la conexión con lo natural. Tú sabes que Maracaibo es muy caliente, entonces cuando llovía salíamos todos a mojarnos en la lluvia. A celebrar. A celebrar la lluvia, ¿no? Y bueno, nos colocábamos, tú sabes, en las cunetas para mojarnos. Era una vida tan alegre y tan pura, tan infantil, tan inocente la palabra. Y recuerdo con mucha alegría que desde entonces ya yo empezaba a ver las características de mi personalidad en cuanto a organizar grupos. Yo organizaba a todas mis amigas y amigos y montábamos teatro en las calles. Hacíamos un teatro simulado y hacíamos obras de teatro. También música, buscábamos instrumentos caseros y hacíamos desfiles por las calles. Tengo esa impresión de mucha alegría, y también la conexión con las maestras del colegio en mi primaria también fue muy buena. De verdad tengo un grato recuerdo de mi conexión con la música, presentaciones, porque eran aniversarios de la escuela y nos escogían por algunos talentos que tendríamos que tener. Y formábamos parte de los actos culturales en el Teatro Baral, famoso. Yo recuerdo mucho de esa sensación también del Colegio Sucre, donde estudié mi primaria. Sí, también pertenecía al coro, pertenecía al grupo de danza, de baile, y de verdad, y también el deporte, ¿no? También jugábamos básquetbol. Entonces tengo un feliz recuerdo de eso, sí. O sea, que no eras introvertida, sino extrovertida, socializabas, ¿no? Sí, socializaba. Bueno, yo le enseñé una foto a Carlos de mi papá, que era también, yo creo que yo heredé un poco también de él, eso, muy sociable. Ellos se reunían todos los domingos en la Plaza Baral, ahí está la foto que sale en el periódico, los viejitos de Maracaibo, a conversar y a compartir socialmente pues con todos los demás, sí. Además que es una característica del zuliano, ¿no? Una característica del zuliano, nosotros somos muy abiertos y alegres. Sí. Sí, y quiero compartir con ustedes esa alegría de vivir, ¿no?
sí. ¿Dónde quedaba esa casa, digamos, originaria, familiar? En la calle Santa Elena, nunca me olvidaré, porque ahí era donde hacíamos los teatros y las bandas musicales en la Calle Santa pública. Elena, ¿qué sector de Maracaibo? Ese es de Bellavista, Bellavista. sí, a 2 cuadras de la avenida Bellavista, una avenida principal de Maracaibo. Claro, que una de las avenidas, digamos, junto con Avenida Delicia, 5 de Julio, son como muy referenciales de, sobre todo en Navidad, bueno, se adornan bellísimo, ¿no? ¿Te acuerdas de tu paso por allá por Maracaibo, verdad? Claro, es que tenemos, digamos, en común que somos egresados de la misma universidad, la Universidad del Zulia, ¿no? Universidad del Zulia. Una universidad que con mucho abolengo, además, también. Sí, sí, cuando recuerdo al doctor Ocando, que fue el rector cuando yo me gradué de ingeniero civil, y recuerdo también las enseñanzas que él nos daba en sus palabras, en sus discursos como rector. Sí. Así es. Pero antes de llegar allá, hubo una primaria en el colegio Sucre. ¿Qué recuerda de ese colegio? Sí, bueno, lo que te comenté de la profesora Canga, la profesora García, eran señoras, era un colegio privado y bueno, grato recuerda. No, era solamente de niñas. Okay. Sí. Algunas nos hemos encontrado aquí en Barquisimeto posteriormente. ¿Recuerdan los nombres de alguna de esas amigas? Rita Betelmi y Marisa Inciarte, sí, ellas están aquí en Barquisimeto, sí. Qué bueno. Y después estudiaste entonces la secundaria en el famoso Liceo Baral de Maracaibo. En el famoso Liceo Baral de Maracaibo. Bueno, ¿qué recuerdas de esa transición de la escuela o del colegio Sucre al Liceo Baral? Sí, muy importante, un liceo público, que entonces los planteamientos de los profesores eran distintos, ¿verdad? Y ya era mixto, ¿no? Y ya era mixto, la interrelación pues con los amigos, con los compañeros de estudio, y los planteamientos políticos eran muy distintos a lo que yo había vivido en la primaria, pues. ¿Cómo era ese Maracaibo de esos años? Bueno, además de caliente, alegre. De toda la vida. Muy alegre. De toda la vida también. De toda la vida, ¿no? Recuerdo la tradición con la chinita, ¿no? Las procesiones. Los 18 de noviembre. Los 18 de noviembre. El montar la Navidad ese día, esa es nuestra costumbre, todavía yo la mantengo desde el 18 de noviembre. ¿Ya prendían el angelito en Amparo? ¿Cómo? El angelito ahí en el sector del Amparo, ¿ya lo prendían o todavía no? No, todavía no. Sí. Sí. Y de ese liceo, bueno, ahí tú ya estabas en la parte del baloncesto y hacías actividades complementarias. Sí, esa. Realmente lo de la lectura vino mucho después. Más bien era cercana a lo del deporte y al arte en general, pues, de la música. Me llama la atención que tenés muchas actividades, digamos, desde el punto de vista humanístico, pero finalmente te vas o te inclinas es por la ingeniería, ¿no? Sí. Esa parte del estudio universitario la vamos a abordar en la próxima parte, porque ya tenemos que casi que irnos al corte, sí. Pero sí, en esa parte de la secundaria, seguramente, si no fue antes, es que comienzas a tener la visión de qué carrera estudiar. Coméntanos cuándo comenzaste a acariciar la idea de ser ingeniero. Bueno, fíjate, a mí me gustaba mucho más bien la medicina. Mi hermano médico me llevó a un sitio donde estaban los cadáveres y eso a mí me impresionó muy negativamente, pues. Y entonces allí cambié a ingeniería, pero fíjate, el destino después me pone en la especialización que es patología de la construcción, sí, que tiene mucho que ver con el ejercicio de la medicina en su etapa de curación, pues, de enfermedades. Claro. Y fui fundadora de la Asociación Latinoamericana de Patología de la Construcción posteriormente, pues. Entonces, fíjate, en alguna forma me aproximé a lo que era dar el servicio social en la curación, en la sanación, pues, en este caso de estructura. Entonces, ¿en qué momento ya finalmente dices, bueno, me voy a inscribir en ingeniería aquí en la Universidad del Zulia? Cuando me decepcioné, me incluí en el 1962, sí, y nunca perdí ningún año, sí, yo me gradué en el 68, sí. ¿Y cómo tomó la familia esa decisión? 63, perdón. Con mi... No, para cambio nada. De carrera, de que iba a estudiar ingeniería. Para nada, me ayudaron a encontrar cupo, no era fácil porque es público, ¿no? Pero no, nada, aceptaron perfectamente mi decisión. Acuérdate que éramos 8 hermanos. Claro. Y entonces, bueno, el desarrollo de la autonomía personal fue muy importante. Ser de una familia grande es bien interesante, pues, para desarrollar en uno su autonomía individual.
Qué bueno. Vamos a seguir conversando en la próxima parte con la ingeniera Liana Arrieta de Bustillos, así que no se aparte de nuestra sintonía, estamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Te admiramos demasiado, te quiero agradecer por todo lo que haces por nosotros como familia, por ser una líder y ser esa persona que admiramos y seguimos en la familia, ¿no? También destacar todo lo que haces por la comunidad. Estás súper activa a tus 80 años, tanto trabajando en los proyectos del Congreso del Compact y también participando a favor de la comunidad con el tema del agua en Barquisimeto. Te quiero expresar mi amor, mi profunda admiración hacia ti y que qué increíble lo has hecho como madre, con tus 3 hijos, con tus nietos y tus nietas. De verdad, nos has dado el todo por el todo. ¿Quién es Liana Bustillos? Liana Bustillos es mi amiga y mi colega. Es una bendición. Liana capta las cosas al vuelo. Y esta cualidad la llevó a ser fundadora y decana de Ingeniería Civil en la UCLA. También a fundar el Club Café Lectura Barquisimeto, donde comparto con ella labores de coordinación y administración. Lo que se busca en el Club Café Lectura es aumentar el amor a la lectura, dar a conocer escritores, autores regionales, nacionales e internacionales y brindarle a las personas un espacio de aprendizaje y de discusión de diferentes obras literarias. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con la ingeniero Liana Arrieta de Bustillos. Ingeniero, hablemos ahora de esa decisión que finalmente toma de cursar estudios de ingeniería en la Universidad del Zulia. ¿Cómo fue ese inicio y cómo fue esa etapa universitaria que usted recuerda? Sí. Bueno, en esa etapa universitaria también la experiencia de los grupos, ¿no? De estudiantes, en particular la Juventud Universitaria Católica, donde fui presidenta. Y tuve muchos profesores bien destacados que después llegué a ser su preparadora. Y sabes que yo vengo de una familia económicamente bastante limitada y bueno, trabajaba en la biblioteca y trabajaba como preparadora, de manera que yo misma financiaba mis estudios, ¿no? Pero esta oportunidad que nos das de referirnos a tu público, de hablar de la universidad, amigo, cómo nos han tratado realmente en este momento tan difícil mundial y particularmente de Venezuela, ¿no? Nos han tratado muy mal, amigo, y de verdad que esa es una de mis pasiones, la vida universitaria, José Luis, transformar a la gente a través de la educación. Claro, la universidad, digamos, en el caso venezolano, siempre fue un factor de apoyo para el ascenso social y económico también. Sí. Muchas familias humildes, bueno, bastaba que se graduara uno de sus hijos y ese ayudaba al resto también, junto con el papá o la mamá, para que sacaran sus carreras profesionales y a través del desempeño profesional, pues lograban constituir su hogar y algunos también pues transmitir conocimiento en la universidad. Hay que siempre resaltar ese apoyo que ha sido el sector académico, a diferencia de otros países donde siempre la vida universitaria fue como un poco más inalcanzable, más costosa, no era tan común, y todavía en algunos países de América Latina no es tan común el poder hacer unos estudios universitarios. Eso sí hay que reconocérselo a la democracia venezolana, que masificó la educación, no solamente primaria, secundaria, sino que abrió puertas de universidades públicas muy buenas, Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, la Universidad de los Andes, ULA, la Católica después, posteriormente, en fin, ya de carácter privado. Pero estoy hablando de esas universidades públicas que permitían que tantas familias que venimos de sectores muy humildes pudiéramos estudiar y desarrollar una profesión, ¿no? Sí, definitivamente. Y sabes que yo nunca pensé
que es la creación de ingeniería civil aquí en la UCLA, que el rector, el doctor Héctor Ochoa, me invitó. Como ella era profesora de la Universidad del Zulia en ingeniería, me invitó a partir de que mi esposo es uno de los fundadores de la escuela de veterinaria de aquí de la UCLA. Nos tuvimos que venir a vivir aquí a Barquisimeto, entonces el rector me llama y me dice, como usted es profesora de luz, ayúdeme aquí a fundar ingeniería. Claro. Nunca pensé que iba a ser tan poderosa. Y actualmente, no solamente aquí en Venezuela, sino que a través del Consejo Superior de Investigación de Edificios, que funciona, es internacional, funciona en Holanda, tuve oportunidad de ir a otras universidades en varios países, ¿no? Y entonces me doy cuenta de la importancia de la ingeniería civil en la sociedad, de manera que esa decisión fue bien importante al cambio, ¿no? Ya vamos a llegar allá porque también es justo reconocer que quizás, o sea, la universidad realmente es el estudiante, ¿ok? Sí. Tienes quizás los mismos profesores, el mismo contenido en el programa, pero está en ti también el aprovechar todo lo que tienes a tu disposición para ser un profesional de excelencia. Pero, dicho esto, no puedo dejar de decir lo otro. La ingeniería civil es una de las carreras de la UCLA que mayor prestigio tienen junto con medicina, por ejemplo. Y, ojo, eso no se logra de la noche a la mañana, hay todo un trabajo tesonero. Para el momento que tú estudiaste ingeniería no existía la carrera en la UCLA, creo, ¿no? No, para nada, sí. Entonces, pero primero vamos a hablar de cómo llegaste a ser presidente de la Juventud Universitaria Católica mientras estudiabas allá en la Universidad del Zulia. ¿Cómo se logró eso? ¿Qué trabajo previo hubo? Cuéntanos cómo fue ese tema. Mira, José Luis, eso es algo que va en mi naturaleza. Yo siempre, por alguna razón, me perfilo pues como líder. Y en ese momento también me llamaba mucho la atención el trabajo social, el cómo promover el bienestar de los demás. Y bueno, y en materia de estudiantes, la vía católica fue una manera pues de realizar ese deseo que yo tenía de promover el bienestar y la aproximación con la religión, pues con Dios. ¿Cuáles crees tú que pudieron ser tus principales aportes como presidente de la Juventud Universitaria Católica? Bueno, difundir el pensamiento cristiano, ¿no? Ojo, no la iglesia, sino el pensamiento de Cristo, de Jesucristo, ¿no? De amar a los demás, sin pedir recompensa. Ese voluntariado, por ejemplo, que encuentro después en Lara, en Barquisimeto, que la familia extendida, ¿no? Que nos permite ese encuentro con el bienestar, con el trabajo para el bienestar de los demás, y sentimos una gran satisfacción con eso, ¿no? Y en ese sentido está gente del Agua Carabalí, que sabes que tú me has entrevistado, en donde hemos conseguido, después de 6 años, una manera de ser parte de la solución y no del problema, ayudando a la gente de Hidrolara a resolver los problemas. Esta mañana, sin ir más allá, tuvimos aquí una filtración importante en esta avenida donde yo vivo, y bueno, y ayudamos como equipo técnico a resolver la corrosión que tenían los tubos, cambiamos unas piezas y se resolvió el problema del agua. Diana, en la Universidad del Zulia, cuando estudian ingeniería, ¿hay menciones o no? No, era global. Integral. No, integral. En ese tiempo era integral. Pero había, digamos, algunas materias de dominio o que te llamaban más la atención que otras. Sí, yo estructuras me llamaba mucho la atención, pues, y fui también asistente de vialidad, sí. Lo que llamaban preparador, claro. De cálculo numérico también fui preparadora, sí, como estudiante, pues siempre estuve muy cercana al trabajo de los profesores, que ayudaba yo desde entonces, y bueno, y esa es mi vida académica, tú sabes, tengo muchísimos años, actualmente todavía, yo estoy ahorita en 3 diplomados online, ¿no? 2 a nivel internacional y 1 a nivel nacional. Es bueno acotar para aquellas personas que no lo conocen que en la Universidad del Zulia siempre ha existido un programa de preparaduría que ha permitido que estudiantes destacados apoyen el trabajo que hacen los docentes, apoyen a sus compañeros estudiantes también en cada una de esas cátedras, y de alguna manera eso los prepara también para ser docentes una vez que egresan de la universidad. Sí, mira, la Academia Nacional de Ingeniería me está pidiendo ahorita un trabajo sobre el agua, ¿no? Y una manera de hacer realidad esa ley del servicio estudiantil, que es obligatorio, por cierto, en los estudiantes, es conectarlos con las comunidades, con sus problemas específicos que tengan, y que actúen ellos como una mesa técnica de agua para ayudar a resolver los problemas, ¿ves?
Sí, yo creo que eso es importante destacar, ¿no? Y también quiero señalarte que tenemos un grupo de consulta que tiene 123 profesionales de ingeniería y de arquitectura, que quiero invitar a los ingenieros y arquitectos a que se sumen a ese grupo, porque es muy importante. Cualquier problema de construcción que exista, ahí se plantea y hay expertos que lo atienden. Y tenemos la Asociación Latinoamericana Capítulo Venezuela, que se refundó hace 2 años, y también es una invitación pública que hago a los ingenieros y arquitectos para que fortalezcan ese trabajo, que es una organización, creo que de las pocas profesionales en esta área que existen, y está haciendo congresos nacionales. El año pasado hicimos en Caracas con más de 200 personas el Congreso Nacional, y en septiembre va a ser en Madrid el internacional. Liana, cuando ya estabas próxima a terminar la carrera, ¿recuerdas eso? ¿Dónde hiciste las pasantías? Si recuerdas el acto de grado donde recibiste tu título, si recuerdas, no sé, si la satisfacción de los padres al verte con tu toga y tu birrete y tu título en mano. Háblanos sobre eso, lo que sentiste tú como persona, y luego, ¿cuál fue tu primer trabajo y tu primer sueldo? Sí, bueno, tú eres vicerrector y sabes cómo uno se apasiona con ese tema de la universidad y de los estudiantes, ¿no? El amor tan grande que uno tiene por la academia, por promover la investigación y la pasantía. Yo creo en eso, en el trabajo práctico, sobre todo en el tipo de carrera que yo escogí. Y sí, yo recuerdo perfectamente, era una edificación de 24 pisos que estaba aún sin baranda en las escaleras, y teníamos que subir como estudiantes. Y eso a mí me hizo mucho bien, pues, conocer la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no?, profesional. Y bueno, sí, recuerdo con mucho entusiasmo el acto de grado, la satisfacción de mis padres. ¿Dónde fue? De verme en el Paraninfo de la Universidad del Zulia con el doctor Delgado Ocando. Sí, aparece en la foto, y por cierto que me di cuenta que con una sonrisa, de manera que yo también tenía conversaciones con él, a pesar de que él no tenía nada que ver con ingeniería, pero era rector, era abogado de la universidad. Y eso me permitió, pues, aprender mucho de su sapiencia, de su sabiduría. Sí. Me están haciendo señas que tenemos que irnos al corte, pero al retorno me gustaría saber entonces, ya con toga, birrete, con el título en mano, ¿qué pasa luego en la vida de Liana Arrieta de Bustillo? Sobre eso vamos a hablar en la próxima parte. Okay. Breve pausa y regresaremos con más. La ingeniero Liana Arrieta de Bustillo es una de las pocas personas que yo conozco que puedan manejar con total dominio, con conocimiento y capacidad, las llamadas 2 culturas. Lo que el británico, el escritor y científico británico llamó las 2 culturas: la cultura científica, tecnológica, y la cultura humanística. Como científica y técnica, la ingeniero Liana fue fue decana de la Escuela de Ingeniería Civil en la Universidad Centro Occidental, y además es miembro actual, siempre activa, trabajando en la Asociación Latinoamericana de Patología de la Construcción, más otras asociaciones. Y como humanista fundó al club que, pues, yo me siento orgulloso de pertenecer, al club de Café Lectura de Barquisimeto, que tiene alrededor de 273 miembros en América Latina y en Europa, y que todos los meses tratamos una obra, no solo la leemos, sino que la comentamos y hacemos coloquios sobre ella, desde los clásicos hasta prácticamente la literatura actual, moderna de estos días. Por eso tengo una profunda admiración por la incansable, la capacidad, el ingenio y el trabajo de Liana Arrieta de Bustillo. Y hoy tengo la gran oportunidad de compartir con ustedes quién es mi mamá, quién es Liana. La verdad es que hoy para mí, mi mamá es una gran amiga. Hoy la veo como una gran amiga y siento que hoy ella hace ese papel, no solamente para mí, sino para mis hermanos, para mi papá y para todas las personas que la rodean.
A través de los años he podido ver diferentes facetas de ella que la verdad me han parecido muy interesantes, y sobre todo el papel como madre, una excelente mujer que me enseñó y nos enseñó de valores familiares y profesionales en el trabajo, valores como la honestidad, la perseverancia, el compromiso, la responsabilidad de hacer las cosas de la manera correcta. Y la verdad es que veo a mi mamá como una mujer que siempre ha logrado lo que se propone. Quien la conoce sabe que es así, que siempre que se pone un objetivo va y hace que las cosas funcionen hasta lograrlo. Y la verdad es que ese es un aspecto que a mí siempre me ha gustado y que admiro mucho en mi mamá, y lo veo reflejado en mí, esa perseverancia de hacer que las cosas funcionen de la mejor manera para lograr los objetivos. Me da mucho gusto el poder compartir esto con ustedes el día de hoy. Mi mamá como mujer es una persona noble, humilde, la he visto en lugares de poder y he compartido con ella. He tenido la gran oportunidad de trabajar con ella en su equipo, y la verdad es que ha sido una gran experiencia. Así que bueno, si quieres conocer un poco más de quién es Liana, te invito a que veas toda la entrevista, y para mí es un honor y muy grato el haber tenido este espacio para compartir con ustedes. Les mando un abrazo. Gracias. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la ingeniero Liana Arrieta de Bustillo. Liana, bueno, nos decía sobre la satisfacción que sintió la familia cuando te vio en toga, birrete, con tu título en mano, pero además me acotan por aquí un asistente ad hoc de producción, que eran solo 2 mujeres que empezaron los estudios y se graduaron de ingeniero, ¿es así? Sí, es así, exactamente. En esa época no había muchas mujeres que tomábamos esa decisión de asumir la ingeniería como profesión de vida, pues. Sí. ¿Cómo ha cambiado eso? Ha cambiado muchísimo. Sí, sí. Y también me dijo ese pajarito que estando en tus estudios universitarios conociste el amor. Conocí el amor a Abelardo Bustillo, que es un doctor médico veterinario. Sí, como éramos estudiantes nos conocimos, y después las relaciones, él participó en la primera promoción de veterinarios de Luz, y por eso los llaman. Vinimos 4 familias de Maracaibo, 4 veterinarios de esa promoción, y bueno, llegamos aquí a Lara a dar fuerza pues a todo el movimiento educativo. De alguna manera que él fue el que te jaló para acá, para Lara. Él fue el culpable de aquí, de esa dirección que tomó mi vida, ¿no? Uh-huh. Con los 3 hijos guaros, bueno, me siento parte de esa familia extendida que hablaba Nelson Freite, ¿no? Que típico bueno. De aquí de Lara. Cuando vienes a Lara, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, constituir mi familia, ¿no? Que yo digo que esa es mi pasión, mis hijos, mis nietos. Mi primera pasión, mi más fuerte, es esa, ¿no? Con fe en Dios, de llevarlo siempre adelante. Y eso fue dedicarme a ellos en la primera instancia, ¿no? ¿En esa familia cuántos hijos? 3 varones. 3 varones. Sí. ¿Los nombres de ellos? Andrés Bustillo, Miguel y Juan Pablo. ¿Qué les gustó a ellos desde el punto de vista profesional? Son 2 ingenieros y un arquitecto. Sí, qué bueno. Sí. Y estando ya con el hogar constituido y en Barquisimeto, ¿cómo es tu incorporación a la universidad? Bueno, porque yo daba clases en Luz, en la materia de construcción, y el rector, a través de mi esposo, que ya era profesor de veterinaria, le pidió pues que se conectara conmigo, entonces me pidió que ayudara a organizar la Escuela de Ingeniería Civil. Y bueno, fui parte de la presentación en el Consejo Nacional de Universidades, en el Consejo de aquí, cuando se instaló la planta física. Luchamos muchísimo por conseguir esas edificaciones que eran antes de los ferrocarriles. Y bueno, y ahí estamos. Y después llegué a ser decana por elección directa, ¿no? Antes de eso, ¿cuánto tiempo como profesora? Serían como 10 años, más o menos, sí. Sí. Y luego, bueno, se da la elección y tú decides aspirar. ¿Recuerdas cómo fue ese proceso? Porque es bueno decir que es un proceso que se vive intensamente, ¿no? Sí, de pasar desde la elección a dedo, ¿no? Uh-huh. Por ahí hay una publicación donde yo estoy candidata en una terna de 3, pero eran escogidos, pues. Uh-huh.
Y después, cuando Longoria, se abre la autonomía para la universidad, y entonces yo me lanzo como candidata por decisión de los estudiantes. Ellos fueron, yo me había ido a la empresa privada, y era solamente convencional, pero ellos me vuelven a traer para acá. Es profesora, usted es la que puede ganar esas elecciones. Y bueno, lo asumí y volví a hacer entonces dedicación exclusiva de la UCLA. ¿Y eras la primera mujer decano de ingeniería acá? Sí, era la primera mujer, sí, y creo que fue la primera decana también, sí. Un gran reto además, ¿no? Un Porque gran por lo que reto, significa. sí. ¿Recuerdas cuáles fueron quizás de que tú sientes pues que fueron tus principales logros como decano? Sí, cómo no, claro, mira, no había biblioteca, yo conseguí la bibliotecaria, la biblioteca que existía era un espacio solamente asignado dentro de la instalación, y bueno, eso se modernizó completamente. Me costó conseguir una bibliotecaria, recuerdo, Gladys, no recuerdo el apellido, y la parte de los posgrados. Soy muy buena para hacer alianzas, soy muy buena para ser amigos, soy muy buena para establecer contacto. Tejer redes, como se dice ahora. Exactamente, sí. Sí, y bueno, con la gente de la ULA, que ya tenía sus programas de posgrado bien consolidados, yo logré atraerlos y empezamos con estructura, un posgrado, una maestría en estructura, después una maestría en construcción. Sí, y llamé a un profesor que estaba haciendo Luis Ramos, para que él se encargara de la dirección de posgrado. Esos fueron los primeros pasos en eso. Y bueno, y me gustó muchísimo poder como internalizar el amor por ingeniería y por la UCLA. O sea, yo recuerdo que instalé prácticas de promover el sentido de pertenencia de los profesores y de los estudiantes, de los líderes estudiantiles, a lo que era nuestra escuela de ingeniería. ¿Qué siente Ileana Arrieta de Bustillos cuando le tocó ser, digamos, del equipo que fue a presentar la propuesta en el Consejo Nacional de Universidades, que se aprueba? Luego de esa trayectoria como profesora, llegas a ser decano de la Facultad de Ingeniería, y que se diga que la Facultad de Ingeniería, o sea, que los egresados de Ingeniería de la UCLA están entre los mejores del país y de los buenos y excelentes profesionales que se están generando en la América Latina. ¿Qué sientes? Bueno, siento una gran responsabilidad todavía, amigo, de verdad. Hasta esta mañana yo estuve trabajando fuertemente por lo que son ingenieros y estudiantes jóvenes con ALCOMPA, con la Asociación Latinoamericana de Patología de la Construcción. ¿Ves? Hasta esta mañana somos como 120 ingenieros que estamos allí, atendemos consultas. Eso le hace un gran bien. No me imaginé nunca, cuando hacíamos las encuestas para la creación de la carrera, la fortaleza que íbamos a tener en el futuro, y yo creo que ese amor que tengo yo, que recibo yo de esos egresados, eso es invalorable para mí. Cuando decide Ileana, bueno, ya cumplí mi ciclo, digamos, de manera muy activa en la universidad, y pasar como, digamos, a hacerse a un lado en esa área, después que se te reconocía un liderazgo como decano. Bueno, ¿cómo canalizar esa energía que siempre he tenido para involucrarme en programas sociales? Me llevó con un determinado problema que tenía aquí del agua, a organizar gente del agua Carabalí. Canalicé por allí con 7 otros ingenieros también voluntarios, que formamos parte de la mesa técnica de esa organización, que ya va a tener 6 años. Y bueno, a mí me invitan en distintos sitios, la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, en donde estoy ahorita actualmente trabajando, me pidió inclusive una presentación sobre esos logros. Porque, José Luis, Venezuela ha cambiado, y eso tenemos todos que tomar conciencia de eso. Ya Venezuela no tiene la posibilidad, sus instituciones están colapsadas, de manera que entonces la sociedad civil tiene una gran responsabilidad en mantener los servicios de infraestructura para llegar a alguna solución con ellos. Yo creo que esa es una política pública que debe ser promovida y debe ser mantenida. Inclusive nosotros en esa alianza que tenemos con Hidrolara, sin entrar en cuestiones políticas ni mucho menos, sino en cuestiones técnicas más bien, nos acabamos de reunir con la presidenta nueva de Gintrica, que nos aceptó con mucho bien. Firmamos un acta de convenimiento donde nosotros como sociedad civil, estos 7 ingenieros que somos, prestamos a ellos asesoramiento para resolver problemas
y somos parte de la solución, como dice nuestro lema. Claro. Vamos a hablar sobre eso en la próxima parte porque estás inmersa en dos iniciativas muy importantes en nuestra ciudad. Una es Gente del Agua y la otra es el Café Lectura, sí, del que vamos a hablar en la próxima parte. Así que no se aparten de nuestra sintonía. Hola, mi nombre es Fabián Bustillos y hoy quiero hablar sobre una persona que ha sido una inspiración constante en mi vida, la señora Liana Arrieta de Bustillos, mejor conocida para mí como Tita. Tita es una mujer admirable, no solo porque fue decana de la UCLA durante muchos años, no solo porque es especialista y pionera en patología de la construcción, sino porque ella ha sido un ejemplo de constancia, de persistencia, de esfuerzo y de siempre luchar por ser tu mejor versión. De ella yo he aprendido a no rendirme, a pegarme a mis valores, a ser genuino, a ser feliz y sobre todo a siempre buscar crecer como persona y como profesional. Yo te quiero mucho, Tita, estoy muy contento por lo que has logrado y demasiado orgulloso de ser tu nieto. En esta oportunidad quiero expresarle a mi querida esposa mis sentimientos de amor. Liana, siempre te he admirado por ser una persona inteligente, afectuosa, tenaz, católica, voluntariosa, trabajadora, comunitaria y otras más. Estas cualidades aprendidas o innatas te han permitido desarrollar una personalidad que te ha llevado a ser una buena madre, una destacada profesional y una excelente esposa. Virtudes estas que se han incrementado en el tiempo, mi amor por ti. Finalmente deseo que continuemos felizmente unidos y disfrutemos la vida hasta que Dios lo disponga. Te quiero mucho, amada mía. Entramos ya en la parte final de esta entrevista en 60 minutos con José Luis Yepes, con la ingeniero Liana Arrieta de Bustillos, primera mujer decano de la Facultad de Ingeniería Civil acá en la UCLA, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Liana, hay varias iniciativas en las que has estado muy involucrada, de hecho todavía lo estás. Está el caso de la Escuela Comunitaria de Vivienda, está Gente del Agua Carabalí, está el Café Lectura. Háblanos de esas iniciativas. Sí, bueno, la Escuela Comunitaria de Vivienda que atiende, forma en programas de formación para constructores, maestros de obra y también estudiantes de ingeniería y de arquitectura. Se hizo un convenio con la Universidad Central de Venezuela y con la UCLA, y atendiendo ese principio de la asistencia estudiantil, que es obligatorio de la ley de servicio comunitario, logramos pues incorporarnos en algunos barrios, ¿no? Y atender esos constructores y maestros de obra que no tenían cómo formarse, ¿no? Yo recuerdo con mucha alegría, por ejemplo, cuando Francesco le daba el título a un ex drogadicto, porque habíamos hecho una alianza con el alcalde de Carora, y en un centro de recuperación, de rehabilitación de ex drogadictos, logramos producir un curso de formación con estudiantes de ingeniería y de arquitectura y con los recluidos allí para rehabilitarse. Entonces, tener esa satisfacción de que ellos pudieran tener una herramienta con que salir a la calle de nuevo sin ese pasado que tenían, y eso fue una cosa muy hermosa. O sea, una ¿no? verdadera reinserción social. Una verdadera reinserción social, ¿no? Entonces así también atendíamos algunos otros barrios, el barrio San Miguel, pero eso atiende todo lo que son los autoconstructores, ¿ves? Y es muy importante esa Escuela Comunitaria de Vivienda, lamentablemente por falta de financiación, porque en esa oportunidad nos patrocinaba el FONACID, ¿no? Atiende todos los que construyen por su cuenta, muchas veces que les falta asistencia técnica y viven en condiciones de riesgo muy importantes. Esa escuela me llevó a otros países, ¿no? Algunos países del sur de Asia y también de Sudáfrica, donde pudimos ver también la realidad de ellos en materia de asentamientos humanos informales, ¿no? A través del Consejo Internacional de Investigación y de Formación de Autoconstructores, que se llama el CIB.
¿Y el café lectura? El café lectura, yo creo que esa es una de las razones por las cuales yo estoy aquí en este momento con ustedes, ¿no? Y de verdad que es una invitación que hago porque yo creo que ahorita que acabamos de ver La Vegetariana, ¿no? Por ejemplo, que es un premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang nos enseñó cómo hacer de la literatura una herramienta de lucha contra la violencia. José Luis, a mí me llama mucho la atención el silencio en que uno está con tantos problemas humanos, que son desastres, que deberíamos, yo creo que es como una guerra mundial que hay. Entonces ella, con su obra, nos enseña que cómo a través de la escritura, de la literatura, uno puede expresar el no acuerdo, pues no estar de acuerdo con esa injusticia y esa sangre pues que hay, que pierden muchos inocentes en el mundo, ¿no? Entonces ya tenemos 6 años funcionando, hay 273 lectores adscritos al Café Lectura, al club, una vez por mes tenemos una programación anual, ya tenemos casi 50 obras literarias expuestas, se escoge un presentador, ese presentador distribuye a través de mí por los correos electrónicos la obra en digital, cada quien se lo lee y hay un coloquio. Y ahí logramos inclusive publicar una revista con algunos de los coloquios escogidos. En ese caso fue la obra de Doña Bárbara, la obra de 1958 y la obra de Alberto Castillo, que es Cyberpresidente. Con esos 3 coloquios hicimos la primera publicación, ahora queremos hacer una nueva. Tenemos una programación el 29 de este mes, de mayo, del que comienza pasado mañana, vamos a presentar de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Entonces son, de verdad que si alguien quiere, pues que me contacte y con mucho gusto. Eso te iba a preguntar, si alguien que nos está viendo, nos está escuchando, se siente motivado a participar en el Café Lectura, ¿qué debe hacer? Sí, bueno, se conecta conmigo y es a través de WhatsApp, 0416-656-1089. Ese es mi teléfono de trabajo, estamos totalmente a la orden. Voy a repetir, 0416-656-1089. Yo lo voy a anotar y Jorge, Carlos, perdón, lo toma. Y la otra iniciativa de la que, aunque ya lo has asomado en el transcurso de la conversación, pero es bueno también desarrollarla, cómo se da Gente del Agua Carabalí, o sea, cómo comienzan a acariciar la idea de organizarse y básicamente en qué ha consistido el trabajo. Sí, tenemos 3 direcciones de trabajo, ¿no? Una que se refiere propiamente a la distribución. Eso lo manejan como 14 voceros. Está dividido en macrosectores, 4 aquí en Barquisimeto y 11 en Palavecino, ¿ves? Son todos dependiendo de la estación de rebombeo llamada Carabalí. Pero hay otras organizaciones como Gente Sedienta del Este, como de Asociación Civil de Macuto, del sur de Macuto, como la Mesa Técnica de aquí del este, de Colinas de Santa Rosa, que han tratado de replicar el sistema de trabajo que nosotros tenemos. La otra línea de trabajo tiene que ver con la rehabilitación de la estación Carabalí, y ahí entramos los ingenieros. Esto lo estamos ahorita trabajando, ¿ves? Cómo ayudar a Hidrolara a que eso vuelva a convertirse en lo que fue alguna vez, hace como 10 o 15 años, que fue certificado por ISO 9000. O sea, que no solamente los equipos que están, yo sé que tú vives dentro de los que sirven esa agua, pues esa distribución que hay del agua, y no existen equipos de reemplazo, entonces se echa a perder uno y se afectan los otros, entonces porque no hay de reemplazo, entonces ponen a trabajar a uno para todos los macrosectores y es muy difícil, ¿no? Y bueno, y el tercer trabajo es educar a la gente, ¿no? Yo tenía por allí un desperdiciómetro, y ahora te lo enseño para que lo publique, en donde se enseña a la gente el valor del agua. El agua tiene un valor muy importante, porque a cada gota, ¿no? Y ahí se enseña cómo usar el agua cuando te lavas los dientes, cuando lavas los platos, cuando te bañas, todo. No es renovable ese recurso.
Hay Y que contar entonces- que esto es una iniciativa ciudadana. ¿Cómo se da? ¿Cómo se concreta? Sí, bueno, nos reunimos anteriormente, uno protestaba, cerraba las calles, pancartas, ¿ves? Con una actitud distinta. Nosotros, eso sí fue una iniciativa personal mía, con ese lema, seamos parte de la solución y no del problema, en vez de enfrentar, confrontar a esos técnicos, muchos de ellos fueron mis alumnos, mis discípulos, vamos a acercarnos a ellos a ver cómo podemos unirnos, ¿ves? Y bueno, y eso lo hemos logrado. Instalamos también otro eje de trabajo, es las reparaciones. Entonces, hay reparaciones menores y hay reparaciones mayores, ¿ves? Entonces, cuando es mayor, ahí sí realmente amerita pues un trabajo mucho más técnico. Pero cuando es menor, como la de esta mañana, por ejemplo, sí entramos nosotros y ayudamos a los técnicos de Hidrolara a resolver el problema. Liana, estamos ya entrando en la recta final del programa. Me gustaría, digamos, hacerte algunas preguntas para respuestas muy cortas. Una, ¿algún paisaje que siempre te viene a la memoria? Ay, los Andes venezolanos, sí. ¿Qué características consideras que adquiriste de tu padre y qué características de tu mamá? El amor al trabajo de mi padre. Él decía que sin el trabajo las personas se enfermaban. Sí, y yo realmente soy muy trabajadora. ¿Y de tu madre? Y de mi mamá y de mi abuela, que también puse la foto porque son dos personajes llama que yo ella? admiro. Antonia Nava. El amor a las personas. O sea, a mí me dice, ¿a ti sí te gusta la gente? Sí, de verdad, yo amo la gente. Yo tengo una facilidad grandísima para querer a la gente, sí. ¿Algún pasatiempo? O sea, decir, cuando no estás activa ni como ingeniera ni en ninguna de estas iniciativas ciudadanas, ¿cuál es tu hobby preferido? Leer. ¿De algún género específico? Nadar también. Del género, no, en general. Pero los dramas a mí me gustan mucho, sí, los dramas. En la lectura de verdad que me gustaría algún día tener muchísimo más tiempo para leer. ¿Algún personaje que tú admires y por qué? Jesucristo. Bueno, por todas las maneras como él trataba a los demás, el amor inmenso, que fue capaz de crucificarse por todos los demás, sí. Cuando te pregunto por tu esposo, ¿qué ha sido, qué ha significado en tu vida? Sí, compañía y amor. ¿Los hijos? Ay, esperanza, pasión, deseos de que sean felices, ¿no? Sí, eso. De no haber sido ingeniero, ¿qué te hubiese gustado ser? Médico, sí. Pero no patólogo, ¿no? No, no patólogo. Está bien. Ya ahora sí, Liana, mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordada a Liana Arrieta de Bustillos? Ay, por mi amor a la familia, de verdad que eso es para mí el principal objetivo de mi vida, mi familia, sí, de verdad. ¿Algún mensaje final? Bueno, yo tenía por aquí el que del Papa Francisco, que recién pues falleció. Fíjate lo que acaba de decir para un grupo de universitarios. Dijo lo siguiente: busquen y arriesguen. Los desafíos son grandes, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto, no en el final, sino en el comienzo de un gran espectáculo. Y hace falta coraje para pensar esto. Bueno, Liana, gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de tu casa y estas hojas de vida para compartirla con el público. Muy feliz, muy feliz. ¿Qué quieres que te diga? ¿De qué? Dice. No, estamos aquí muy agradecidos por tantas atenciones que nos ha brindado tú, tu esposo. Y bueno, nos hemos sentido como en casa. Sí, bueno, y a ustedes, yo de verdad que me han hecho muy feliz también. Muchas gracias y te felicito, José Luis, por ese trabajo tan importante que haces a través de tus programas. No solamente sino toda tu actividad. Yo la sigo y admiro muchísimo tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias. La ingeniero Liana Arrieta de Bustillos, nuestra invitada en 60 Minutos con José Luis Yepes. Y bueno, en la producción y la cámara de Carlos Guerra los invitamos para una próxima oportunidad.